¿Qué tal, mis amigos? Un gusto saludarles. Estamos de nuevo aquí haciendo estos videos cortos con temas de escatología bíblica. Estamos en el tema de las 70 semanas. En el video anterior, en el video 8, hablamos acerca de algo que tiene que cumplirse. Si ya la semana 70 se cumplió, esto que vamos a leer hoy debe estar cumplido totalmente en su cabalidad. Vamos a ver que en Daniel 9:24, hoy vamos a leer esta versión, la Biblia hispanoamericana, y dice de la manera siguiente: han sido fijadas 70 semanas para que tu pueblo y tu ciudad santa pongan fin al delito, acaben con los pecados, expíen la culpa, establezcan una justicia eterna, sellen la visión y la profecía y consagren al lugar santísimo. Entonces vemos que estas cosas son 6 cosas que deben pasar, que van a comprobar que ya ocurrió el cumplimiento de la semana 70. Miren que estas 70 semanas, dice aquí en la versión Biblia al día, han sido decretadas. 70 semanas han sido fijadas, han sido establecidas. No son 69, no son 71, son 70 semanas que Dios ha decretado que deben ocurrir para que se dé todo el final de estas cosas que vamos a leer. 70 semanas. Entonces, vamos a leer la primera y dice que 70 semanas están dadas para terminar con la prevaricación. Pechá, dice en el idioma original. Y es y significa prevaricar, significa rebelarse, significa rebelde, rebeldía, rebelión. O sea, prevaricar es rebelarse, acabar. En este final de la semana 70, la última semana que falta, debe terminar la rebeldía del pueblo de Israel. Recuerden que todo está girando en torno al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué debe pasar? Debe terminar la rebelión de Israel contra Dios, para que en ese momento, ese día, ya se cumplió las 70 semanas, ya no hay rebeldía en Israel. Número 2, se pone fin al pecado. ¿Qué ocurre? Ya al final de la semana 70 se pone fin al pecado. La palabra hatá del Strong, de la concordancia de Strong, si la quiere buscar, 2403. ¿Y qué significa esto? Pues pecado, culpa, pecador, pecar, todo esto se refiere a pecado. Es necesario poner fin al pecado. Cuando ya el pecado ya no sea más en la nación de Israel, entonces ahí se cumplió la semana 70. Importante, ¿verdad? Aunque esto puede referirse en una manera general a los pecados de Israel, entendemos como creyentes que va a llegar un momento, y que la palabra lo enseña, en la que Israel va a ser limpio totalmente de su pecado. ¿Y cuándo va a ser este momento? Pues en la segunda venida del Señor. Así como está profetizado en varios libros del Antiguo Testamento, en donde dice que se va a derramar un espíritu de gracia en Jerusalén, y llorarán y mirarán al que traspasaron, ¿verdad? Es una referencia a los últimos tiempos, a la venida del Señor Jesucristo. Y así como escribió el apóstol Pablo, que llegará un momento en que Israel sería salvo, va a haber un remanente de Israel en la venida del Señor, que van a reconocer a Cristo como el Mesías, como su Mesías esperado. Entonces, en ese momento es donde se limpia totalmente el pecado de la nación. Este es un pecado general, un pecado que abarca todo el pueblo, no es un pecado individual, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante entenderlo. También número 3 dice que se expiará la iniquidad. La raíz de esta palabra, kafar, que la encontramos en la concordancia Strong 3722, nos habla sobre que hay un fundamento puesto para la expiación, ¿verdad? Y ese es el sacrificio de Cristo. Por medio de su sacrificio, el Señor expía el pecado
de la gente, no solo de la gente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo que cree en Él. El problema de esto es que, aunque el sacrificio fue hecho, incluso fue hecho en Jerusalén, pero no todos creyeron, muy pocos creyeron en ese sacrificio. Entonces va a llegar un momento en que esa expiación va a ser efectiva en el pueblo de Israel, así como en todo el que cree en Cristo. Número 4, dice también que va a traer la justicia perdurable. Esta justicia perdurable nos habla en un sentido, no una justicia temporal, sino una justicia duradera, una justicia que solo va a ocurrir cuando el Señor regresa por segunda vez y viene a poner orden y viene a realizar su obra, ¿verdad? Es la única manera en la que puede haber una justicia perdurable, estando el Señor en gobierno, estando el Señor en autoridad, gobernando todas las naciones, y esto nos habla mucho acerca del tiempo del milenio. Entonces notamos que hasta ahorita en donde hemos estado viendo, cada una de estas cosas nos apunta al final de los tiempos. No es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, Israel no está libre de pecado, Israel no está libre de rebeldía, Israel todavía sigue haciendo maldad, Israel todavía no tiene una justicia perdurable. También dice, como punto número 5, que debe ocurrir sellar la visión y la profecía. Esto nos habla de toda la profecía, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que nos menciona el cumplimiento de estas cosas en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? No ocurrieron en la primera, es una etapa, la primera venida es una etapa en la que el Señor viene a cumplir un grupo de profecías, pero la segunda venida es la siguiente etapa en donde el Señor viene a cumplir las profecías que están pendientes todavía. Entonces, sellar la visión y la profecía significa que en la segunda venida prácticamente se estarán cumpliendo la gran mayoría de profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Número 6, ungir el Santo de los Santos. Esto nos habla del lugar santísimo, que es un tema muy importante también que vamos a tocar, porque como en este momento no hay templo en Jerusalén, algunos dicen, pues, ¿cómo van a cumplir esas profecías si no hay templo? Nosotros creemos que para que se cumpla tiene que haber una reconstrucción del templo, un momento en el que en la historia surja esa reconstrucción de ese templo. Parece imposible, en este momento parece imposible, dado que se pelea por religión, dado que el lugar en donde está ubicado el templo está ocupado actualmente por una mezquita, y ocurriría un gran conflicto si Israel construyera el templo en ese lugar. Pero si la profecía es cierta, como nosotros creemos, llegará el momento en que se reconstruirá ese tercer templo, y es donde va a acontecer todas esas profecías, incluso lo dicho por el Señor Jesucristo por sus propias palabras. La abominación desoladora tendrá que ocurrir precisamente en ese nuevo templo. La consagración del lugar santísimo, esto nos habla sobre ese tercer templo y sobre una consagración luego de una profanación, que sabemos cuál es, la abominación desoladora, y que a continuación de eso, luego de la ira de Dios, va a ocurrir lo que es el milenio, el reinado de Cristo en la tierra y todo lo que viene después. Entonces, para finalizar, para concluir, 6 cosas que tienen que haber ocurrido al final de las 70 semanas. El pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén, les pregunto, ¿ya pusieron fin a la transgresión? ¿Verdad que no? Ya acabaron con el pecado, ya expiaron su culpa, establecieron una justicia eterna, ya sellaron la visión y la profecía. Todavía no, ¿verdad? ¿Ya consagraron el lugar santísimo? No. Si la respuesta es no, entonces, amigos y hermanos, aún falta una semana por cumplir. Nos vemos en el próximo video. Por favor, dé su like, comparta. Que el Señor les bendiga.